Un solo árbol funciona como el gobierno central para un continente entero de vida invisible. Digo, creo que vale la pena iniciar esta exploración a fondo con esa imagen mental. Totalmente. Es una imagen muy poderosa. Sí, porque la idea es no ver un bosque como una simple postal estática, no, ya sabes, llena de troncos y hojas al viento, sino, pensar en una metrópolis masiva y complejísima. Una red de ciudades interconectadas. Exacto, una red donde las minúsculas mutaciones genéticas de un solo tipo de árbol dictan las leyes de supervivencia para millones de organismos. Y bueno, hoy desmenuzamos un artículo exhaustivo publicado en la revista científica Forests en el año 2023. Un artículo fascinante, por cierto. Sí, sí. Es un análisis profundo sobre los procesos microevolutivos en árboles fundacionales y pues su impacto en la biodiversidad. Y nuestra misión en esta sesión es entender cómo funciona esta arquitectura a nivel continental. Y sobre todo, ¿por qué descifrar este nivel microscópico? No es solo un dato curioso para los biólogos, sino que es nuestra mejor herramienta contra el cambio climático. Así es. Y digo, el concepto de la metrópolis no me lo saqué de la manga. No, para nada. De hecho, no es una exageración. Es la base literal de lo que llamamos ecología de macrosistemas. Ecología de macrosistemas. Suena imponente. Y lo es. Lo que hace esta investigación de una manera, bastante innovadora es rastrear la cadena de mando ecológica. Busca conectar las variaciones más ínfimas en el código genético de una planta. O sea, el ADN puro. Exacto, el ADN. Conectar eso con patrones gigantescos de supervivencia que cruzan fronteras enteras. Pensemos que estamos hablando de conectar un eslabón microscópico con la geografía de todo el suroeste de Norteamérica. ¡Wow! A ver, para dimensionar esa cadena de mando, hay que ponerle nombre al protagonista de hoy, al alcalde absoluto de esta metrópolis. El estudio se centra en el álamo de Fremont, o Populus fremontii. Sí, el álamo de Fremont es una de esas especies que en ecología llevan una etiqueta muy especial. Se les llama especie fundacional. Especie fundacional. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues mira, significa que son literalmente el cimiento de su entorno. Si quitas a esta especie, el ecosistema no solo sufre un poco, sino que cambia de forma irreversible. O de plano colapsa. O colapsa, exacto. Crean la estabilidad biológica que permite la existencia de otras redes de vida enteras. Pero, y aquí hay un detalle crucial, que es el punto de partida del estudio. Hay una cifra bastante cruda. Sí, fíjate que esa cifra me impactó muchísimo. Es alarmante. Hoy queda menos del 3% de la distribución histórica de estos bosques ribereños. El 3%. O sea, nada. Prácticamente nada. Y este desplome monumental es un resultado directo de la intervención humana. Digo, desde el desvío de causas de agua para la agricultura hasta, la transformación urbana total de los suelos. A ver, espérame porque fíjate que esa cifra del 3% me genera un conflicto casi de inmediato. ¿Así? ¿Por qué? Digo, si queda menos del 3% de los bosques originales, resulta muy contraintuitivo, el diseño de la investigación. Los científicos invirtieron una cantidad brutal de recursos en rastrear exactamente 453 árboles. Ajá, así es. 453 árboles mapeados a lo largo de 58 ubicaciones geográficas distintas, desde el norte de Utah hasta el interior de México. O sea, mi pregunta es, ¿por qué no enfocar toda esa energía y financiamiento en una especie que, domina el paisaje actual? Ya, entiendo por dónde vas. Claro, porque ¿qué sentido tiene buscar respuestas a gran escala en un ecosistema que, estadísticamente hablando, está en ruinas? Pues mira, el planteamiento es muy lógico si lo ves desde una perspectiva de volumen, ¿no? Pero en ecología evolutiva, a veces las especies al borde del colapso son las que guardan las lecciones más claras. ¿En serio? Totalmente. Precisamente por esa reducción drástica y por su rol fundacional, el álamo de Fremont funciona como un laboratorio viviente incomparable. Los científicos no están estudiando solo a un sobreviviente. Entonces, ¿qué están viendo? Están leyendo un registro histórico de adaptación extrema. Para ponerlo en perspectiva con un dato del estudio, el análisis reveló que a lo largo de esas 58 ubicaciones, la especie presenta una variación de 55 días
en la aparición de sus primeros brotes primaverales. A ver. 55 días de diferencia anatómica. ¿Solo para que una semilla de la misma especie decida sacar sus hojas? Así es, son casi 2 meses completos de diferencia en su reloj biológico. Es una locura. Y el mecanismo detrás de esto es fascinante, porque el árbol no saca sus hojas al azar. Digo, no es que un día despierte y ya. Depende de gatillos ambientales muy, muy específicos. ¿Cómo cuáles? Temperatura, Temperatura, exacto. como la acumulación de horas de calor o la duración de la luz solar diaria. Pensemos en un álamo en el calor fulminante del desierto de Sonora y comparémoslo con uno en las cimas frías de Utah. Leen su entorno de forma completamente distinta. Claro, o sea, están en mundos diferentes. Exacto. Si el árbol de Utah brotara usando el reloj biológico de Sonora, una helada tardía destruiría todo su tejido nuevo y el árbol moriría. Claro, se congela. Y al revés me imagino que es igual, ¿no? Exactamente igual. Si el de Sonora esperara al reloj de Utah, el calor extremo del verano lo secaría antes de que logre capturar suficiente energía fotosintética para sobrevivir. La vida podría reaccionar ante el calentamiento global. Esa es la clave de todo. Si logramos entender cómo este árbol ajustó su genética para sobrevivir en ambientes tan contrastantes, obtenemos un manual de instrucciones sobre las capacidades y los límites de la adaptación natural. Bien, entonces la infraestructura de la ciudad y el alcalde están clarísimos, pero una ciudad no es absolutamente nada sin sus habitantes. Claro, necesita a sus ciudadanos. Exacto, y el artículo pone la lupa en 2 grupos de ciudadanos que interactúan con este árbol de formas radicalmente distintas. Sí, las comunidades asociadas. Chan, estamos hablando de, primero, los insectos artrópodos y segundo, los hongos endófitos. Y quiero intentar visualizar esto porque la dinámica de estos 2 grupos me parece de lo más interesante de toda la lectura. Adelante, desmenucemos el ecosistema. Va. Empecemos por los artrópodos que modifican las hojas. Aquí, según entiendo, la distinción importante es que no hablamos de insectos que solo usan el árbol para, no sé, descansar un rato. No, para nada. Estos organismos interfieren directamente con la estructura biológica de la planta, La modifican físicamente. físicamente y químicamente. Por ejemplo, segregan sustancias que obligan al árbol a crear agallas. Ah, las agallas. Sí leí sobre eso. Ajá, que son básicamente pequeños tumores vegetales, ¿no? Y ahí, dentro de esos tumores, los insectos incuban a sus crías a salvo de los depredadores. O sea, obligan al árbol a construirles una cuna blindada. Exacto. O por ejemplo, manipulan la hoja para enrollarla y sellarla con seda, creando un refugio perfecto. Es increíble. Es decir, si seguimos con la analogía, si el árbol es el edificio, los artrópodos son como decoradores de exteriores. O más bien, como arquitectos rebeldes. Arquitectos rebeldes me gusta. Sí, llegan a la fachada del edificio, ven una pared lisa y dicen, voy a inyectar un químico aquí para que la pared se doble y me construya una habitación blindada. Manipulan la superficie a su antojo, sí. Pero luego están los hongos endófitos. Y la dinámica ahí me suena a la de un ingeniero estructural que trabaja escondido en los cimientos y en las tuberías, porque viven literalmente incrustados en la matriz celular del árbol. Me gusta mucho la distinción que haces, aunque bueno, para ser precisos biológicamente, los hongos endófitos actúan más como socios corporativos internos que como simples ingenieros. Socios corporativos. A ver, explícame eso. Sí, no están ahí alterando la fachada por la fuerza bruta como los insectos. Tienen un contrato de simbiosis muy estricto y antiquísimo con el árbol. Los hongos viven dentro de los tejidos de las hojas y de las ramas, sin causar el más mínimo síntoma de enfermedad. O sea, el árbol ni se entera de que están ahí de forma negativa. Al contrario, el árbol los necesita. A cambio de absorber los azúcares y el carbono que el árbol genera mediante la fotosíntesis, los hongos funcionan como una planta química interna. Una planta química. Sí, sintetizan compuestos que le otorgan al árbol una altísima tolerancia al estrés. Por ejemplo, le ayudan a retener agua cerrando los estomas de las hojas durante una sequía severa. ¡Wow! O fíjate en esto, producen alcaloides que hacen que la hoja se vuelva tóxica o amarga para ciertos herbívoros. O sea, es un intercambio de servicios vital.
Les pagan con comida y ellos pagan instalando, no sé, un sistema de aire acondicionado y un cerco eléctrico interno. Es una excelente forma de verlo. Y esto me lleva a una de las partes más densas del artículo, que es la genética dura. Porque si los insectos manipulan la hoja por fuera y los hongos negocian por dentro, pues la gran pregunta es, ¿quién manda realmente? La relación entre el genotipo y las comunidades asociadas. Exacto. ¿Cómo decide el código genético del árbol quién se queda a vivir ahí? El equipo de investigación no se anduvo con rodeos, ¿eh? Mapearon 8.637 marcadores genéticos. Es un volumen de información brutal. 8.637 marcadores para una sola especie. Digo, eso es un esfuerzo titánico. Es un nivel de resolución que hace unos años hubiera sido impensable. Y lo que descubrieron al analizar todos esos marcadores es que el Populus fremonti no es una masa genética uniforme. El ADN reveló una división arquitectónica muy clara. ¿Se divide por zonas? Así es. Existen 3 ecotipos principales a nivel continental. Tienes la población de la meseta alta de Utah, la del Valle Central de California y la del desierto de Sonora. Ok, 3 bloques masivos. Y la precisión de los datos permitió ver que estos 3 bloques mayores se subdividen en 6 ecotipos secundarios, dictados en gran parte por los gradientes de latitud. O sea, mientras más al norte o al sur, la genética va cambiando escalón por escalón. Exactamente. Fíjate que al ver esa fragmentación tan definida en los datos, surge una pregunta obligada sobre, el determinismo ecológico. Si tenemos 2 árboles que pertenecen al mismo ecotipo, con un código genético casi idéntico, sus ciudades biológicas van a ser iguales. Es la pregunta del millón en la ecología de ecosistemas. O sea, ¿existe una regla en la naturaleza que dicte que el código genético siempre impone la estructura de sus inquilinos? Pues sí. De hecho, la teoría ecológica tiene un nombre para eso. Se le llama la regla de similitud genética. Ok. Y este estudio buscaba precisamente probarla a nivel de macrosistema. La lógica de la regla es que los ecotipos diferentes desarrollan rasgos físicos y químicos únicos para sobrevivir a su entorno particular. A ver, dame un ejemplo para que quede más claro. Mira, por ejemplo, el ecotipo del desierto de Sonora podría desarrollar una capa de cera muchísimo más gruesa en la hoja para evitar la deshidratación o niveles más altos de ciertos taninos. Ya, como una armadura contra el sol. Exacto. Esa cera más gruesa o ese sabor más amargo por los taninos filtran automáticamente qué insectos pueden comer la hoja y qué hongos pueden colonizarla. Entonces sí, la regla sostiene que árboles genéticamente similares tendrán rasgos similares y por ende hospedarán comunidades de vida similares. Entiendo. Pero, y aquí viene lo bueno, hay un giro enorme en los resultados del artículo. Sabiendo que el código genético altera el entorno, el equipo quiso medir qué fuerza domina a quién. Así es, querían ponerle números a la balanza. Claro, ¿qué pesa más para definir quién vive en el árbol? ¿La genética del árbol o el clima que rodea el bosque? Y aquí es donde las cifras, muestran una batalla de porcentajes que rompe todas las expectativas. Es el hallazgo central del análisis, sin duda, porque en ecología de sistemas, establecer una correlación no sirve de mucho si no puedes cuantificarla. Hay que usar las cifras correctas. Exacto. Y al procesar la información cruzada de las 58 ubicaciones, aislaron el efecto de cada variable. Resulta que para los hongos endófitos, la genética del árbol es el jefe absoluto. A ver, los datos aquí son clave. Sí, el ADN del álamo explica por sí solo el 17% de toda la variación en la comunidad de hongos a nivel continental. ¿17%? 17%. Pero cuando miras a los insectos artrópodos, el mapa se invierte por completo. Se voltea la tortilla. Literalmente. Para ellos, el clima general del entorno domina la balanza explicando el 24% de la estructura de su comunidad. ¡Wow! La genética del árbol pasa a ser un actor completamente secundario para los insectos. A ver, plantémoslo así para ver si la lógica biológica cuadra, ¿no? Para los hongos que viven profundamente incrustados en la savia y en las células, el clima de afuera importa menos porque su mundo entero es la química interna de la casa. Exacto. Viven en un ambiente controlado. Entonces, si la casa cambia genéticamente, su mundo colapsa. El 17% de su existencia está atada al ADN de las paredes, por así decirlo. Así es.
Pero para los insectos que están expuestos en la superficie de la hoja, pues poco les importa la genética del árbol si viene un invierno excepcionalmente frío que, no sé, congela a todas sus larvas. El 24% de su destino lo dicta el clima exterior. Digo, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La mecánica es tal cual la describes. El microambiente interno aísla a los hongos del clima macro, mientras que la exposición externa deja a los artrópodos a merced de la temperatura y la precipitación. O sea, están a la intemperie. Exacto. Pero ojo aquí, descubrir esto implicó superar un obstáculo estadístico que arruina muchísimos estudios ecológicos. Se trata del problema de la escala y un fenómeno conocido como no estacionariedad. Uf, la no estacionariedad. Esa es la parte donde la matemática se vuelve un poco esotérica en la lectura. Digo, el estudio insiste mucho en que si analizas árboles individuales, todo este patrón del 17 y 24% desaparece por completo. Se esfuma. Ajá. ¿Por qué se oculta la información a nivel micro? Pues mira, básicamente porque la diversidad es súper ruidosa. El equipo descubrió que el 75% de toda la variación genética del álamo no está entre el desierto y la montaña. ¿Ah, no? ¿Dónde está entonces? Está oculta dentro de las poblaciones locales. El 75%. O sea, si comparas dos árboles que crecen a 10 metros de distancia en la misma orilla de un río, sus diferencias genéticas pueden ser enormes. Increíble. A 10 metros de distancia. Sí, ese es el famoso ruido. La no estacionariedad simplemente significa que una regla biológica no funciona igual a 1 metro de distancia que a 1000 kilómetros. Si intentas encontrar la conexión entre genes y clima mirando árboles individuales, el ruido local de ese 75% ciega por completo los modelos estadísticos. Fíjate que es como tratar de entender el diseño del tráfico en una metrópolis observando solo un semáforo. Ándale, exactamente. Digo, si miras un coche frenar o acelerar, parece aleatorio. Tal vez se cruzó un perro o el conductor venía distraído con el celular. Hay muchísimo ruido. Tienes que subir a un helicóptero a 1000 metros de altura para dejar de ver coches individuales y empezar a ver las arterias principales. Los cuellos de botella. Los cuellos de botella, exacto, y el patrón de la autopista completa. Es un símil muy bueno, pero para hacerlo estadísticamente preciso, desde ese helicóptero no solo estás viendo el tráfico, estás viendo cómo la geografía subyacente dicta las avenidas. Claro, el terreno manda. Exacto. Al alejarse y mirar grupos enteros, es decir, poblaciones y ecotipos completos, el ruido local se cancela y los patrones macroevolutivos emergen con mucha claridad. Y menos mal que emergen, porque entender estas escalas no es un mero capricho académico de los biólogos. Para nada. Digo, todo este esfuerzo mastodóntico de secuenciación y estadística tiene un objetivo muy claro frente a la crisis ambiental que tenemos encima. Absolutamente. Y esto nos lleva a las aplicaciones reales de este estudio. Entendemos los marcadores, la regla de similitud y los porcentajes. Pero frente a un planeta que se calienta aceleradamente, ¿cómo se traduce todo esto en estrategias tangibles de supervivencia? Pues mira, el estudio aporta datos duros para 2 estrategias de conservación muy agresivas que ya se están discutiendo e incluso aplicando. Una es el flujo genético asistido y la otra es la procedencia ajustada al clima. Ok, explícame eso con peras y manzanas. Significa que ya no basta con decir, vamos a reforestar y ya. La estrategia ahora implica tomar poblaciones que están genéticamente adaptadas a climas muy cálidos hoy y moverlas deliberadamente por acción humana hacia latitudes más al norte o a mayores altitudes. O sea, moverlas a donde hace más frío hoy pensando en el mañana. Exactamente. En la práctica, las políticas forestales están buscando plantar semillas que estén calibradas para sobrevivir en un entorno que sea 2 grados Celsius más cálido que el actual. Están apostando a que en unas décadas el clima de la nueva zona coincida con la genética de esa semilla. 2 grados Celsius. Se dice fácil, pero es un salto enorme. Básicamente se trata de adelantar el reloj evolutivo moviendo las piezas en el tablero de forma manual. Pero aquí hay un detalle en los números del artículo que hace muchísimo ruido. Hay límites de tolerancia muy estrictos en este proceso, ¿verdad? Muy estrictos. Y esa es, quizá, la advertencia más crítica para los gestores ambientales. Los datos indican que si transportas material genético a más de 50 kilómetros de su origen geográfico... ¡50 kilómetros! Sí, 50 kilómetros.
O si lo llevas a una zona donde el salto de temperatura supere los 1.5 grados Celsius, rompes la dinámica de la especie fundacional. Se rompe. ¿Cómo? A partir de ese umbral de 50 kilómetros o 1.5 grados Celsius, alteras drásticamente las comunidades asociadas de artrópodos y hongos endófitos. Prácticamente las desacoplas del árbol. Uf. Y esto plantea, una paradoja gigantesca a nivel operativo. A ver, ¿cómo lo ves tú? Supongamos que tomamos un álamo del desierto de Sonora, ¿ok? Adaptado a un calor extremo. Y lo movemos cientos de kilómetros al norte para anticiparnos al calentamiento global y salvar la especie. El árbol sobrevive por su genética, pero en el camino dejamos atrás a toda la red microscópica. Exactamente. Dejamos atrás a los hongos, que de hecho eran los que le daban la tolerancia química extra contra las sequías locales. Y perdemos a los insectos que mantenían a raya a otros depredadores. Básicamente construimos una estructura blindada, pero completamente vacía por dentro. Un cascarón ecológico. Un cascarón. Construimos una casa fuerte, pero sin habitantes. Ese es el peligro inminente de una conservación mal planificada. Y de hecho, es la conclusión central a la que apuntan los investigadores de este estudio. Es que tiene mucho sentido. Sí, la ecología moderna tiene que abandonar urgentemente la idea de salvar a la especie como un ente aislado. Este artículo demuestra que la conservación del futuro exige equilibrar la supervivencia del árbol fundacional con el mantenimiento de su red microscópica. Claro, no puedes separar al alcalde de su metrópolis. Exacto. Si trasladas al árbol pero aniquilas su relación con ese 17% de variación de los hongos, le estás quitando su sistema inmunológico y su tolerancia al estrés ambiental. Salvar al edificio implica forzosamente salvar a los inquilinos y sus herramientas. O sea que las herramientas que usamos para intervenir en la naturaleza ya no pueden ser de brocha gorda. Necesitamos intervenciones con la precisión de un bisturí. Bisturí genético y ecológico, sí. Cada porcentaje cuenta. Desde ese 24% climático de los insectos hasta esos 3 escasos % de cobertura boscosa original que nos quedan. Nos exige entender que alterar un genotipo cambia la topografía de la vida en todo un continente. Y bueno, esto deja en el aire una reflexión muy profunda. Derivada directamente de esta necesidad de migrar especies. Totalmente. Sabemos que las temperaturas obligan a los ecosistemas a moverse. Las especies buscan frío huyendo hacia los polos o subiendo las montañas. Y nosotros mismos, a través de ese flujo genético asistido, podemos subir un árbol a un camión y moverlo cientos de kilómetros en un solo día. En horas. Sí. En horas. Pero, ¿qué pasa con los tiempos de la naturaleza? Pensemos en esto. Si el árbol logra migrar rápido hacia el norte gracias a nosotros, pero sus redes microscópicas de hongos e insectos se mueven a una velocidad evolutiva muchísimo más lenta, Se quedan rezagados. se quedan atrás. Entonces, ¿podrá sobrevivir en el futuro ese ecosistema fracturado? Un escenario donde los inquilinos vitales perdieron el tren de la mudanza y dejaron al gobierno central abandonado en una latitud extraña. Es una pregunta durísima y es un rompecabezas vital para la biología de las próximas décadas. Así es. Pero bueno, el nivel de detalle de hoy ha sido sumamente clarificador. Y de verdad agradezco muchísimo la profundidad del análisis de estos datos. Al contrario, es un tema que desafía nuestra forma de entender la supervivencia y pues ha sido un ejercicio excelente desentrañar la mecánica detrás de todos estos números. Con esta reflexión cerramos esta exploración a fondo. La invitación para quienes nos escuchan queda completamente abierta. La próxima vez que el entorno los ponga frente a un árbol gigante, no vean solo madera estática. Vean la vida que esconde. Exacto. Vean una metrópolis que respira, un código genético que dicta reglas de vida y muerte, y un universo invisible de arquitectos y químicos que sostiene al mundo entero desde las sombras. Hasta la próxima.